soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy, ATR con la degradación. Gustavo, oyentes. Bueno, les propongo que a partir de ahora y hasta que cerremos el año, dediquemos espacio en esta columna para pensar la escuela pospandemia. Y acá hay varios aspectos a señalar. Por un lado, y sobre esto nos hemos referido en alguna oportunidad, el sistema educativo prepandemia manifestaba muchos síntomas de crisis o de eso que nosotros denominamos degradación. Por otro lado, la forma en que se administraron soluciones durante la pandemia y hasta ahora agravaron ese cuadro. El horizonte, entonces, no puede ser más desolador. Más aún, si consideramos que esos mismos que nos trajeron hasta aquí pretenden administrar las soluciones. Bueno, veamos. En primer lugar, como para tener una pista de nuestro cuadro de situación, recordemos que el nuevo ministro de Educación Nacional, Jaime Persic, declaró que recuperar los contenidos o revertir las marcas de la pandemia en la escuela nos va a llevar no menos de 3 años. Y dijo que teníamos que construir una propuesta más sofisticada en la pospandemia, una respuesta que indique qué va a pasar el primer año, cómo revinculamos a los chicos con la rutina escolar, con los temas y contenidos. Dijo que con el juego, con el placer por la lectura, con la rigurosidad del pensamiento lógico-matemático, ¿no? Y bueno, todo ese proceso nos va a llevar por lo menos 3 años. Suena lindo, pero no van a hacer nada. Sí, el punto de partida, dice el ministro, es buscar uno por uno al más de 1.000.000 de desertores que dejó la pandemia. Y agregó que para eso había que construir escuelas y además crear más días y más horas de clase como una de las claves para recuperar esta escuela durante la pandemia. Lo cierto es que hasta ahora el pobre Persic le permitieron mostrar acciones parecidas a los de los timbreos de Aura Alberto. ¿Se acuerdan que dijimos que hacen falta por lo menos más de 4 millones de computadoras para una educación bimodal o para construir una verdadera educación digital? ¿No? Bueno, el ministro fue a repartir 66 sobre un total de 15.600 computadoras a la Ferrere. Estamos lejos, muy lejos de los 4 millones. Sí, hay que destacar un dato curioso, ¿no? Por poner un adjetivo, porque si algo no puede aducir Persic es que es un outsider de la función educativa, porque desde el 2007 que ocupa distintos espacios dentro de la cartera educativa nacional, ¿no? Y decía curioso porque el ministro dijo, ¿no?, que toda la sociedad argentina debería ver que no podemos tener a los chicos fuera de las escuelas, ¿no? Y se estaba refiriendo a ese más de 1.000.000 que dejó la escuela durante la pandemia. Y pareciera, cuando declara eso, que no hubiera mirado jamás una estadística educativa, porque prepandemia la escuela argentina obligatoria vivía una sangría permanente, ¿no? Tomando los números de la última cohorte conocida, esa que arrancó la escuela secundaria en 2014, tenemos que de cada 10 alumnos que iniciaron la escuela secundaria obligatoria, solo 6 llegaron al último año y de esos que llegaron egresó en tiempo y forma solo el 75%. Es decir, de cada 10 que arrancan, apenas 4 terminan. Y lo cierto es que el Banco Mundial presentó, bueno, en realidad fue en marzo de este año, un informe sobre la pérdida de aprendizajes con motivos de los cierres de escuelas y también, ¿no?, sumando a esto, la forma en que se desarrolló la continuidad de manera virtual, ¿no? Mirando los recursos puestos en juego por los gobiernos para el acompañamiento durante la bimodalidad. También consideró para algunos países las estrategias de retorno a la presencialidad durante el 2020. Y bueno, algunos datos de ese informe del Banco Mundial fueron divulgados hace unas semanas por el CIPEC,
Seguramente muchos lo recordarán a este organismo dirigido por Axel Rivas porque fue y es el encargado de medir el monitoreo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, ¿no? Bueno, pero tomemos el informe de primera mano, el del Banco Mundial, ¿no? Lo que hizo el banco es tomó el punto de partida de los estudiantes con rendimiento por debajo del nivel mínimo prepandemia. En nuestro país se trata de la mitad más uno, bueno, en realidad más dos, o sea, del 52% de nuestros estudiantes que están por debajo del nivel mínimo. Y el organismo, realizando determinadas proyecciones, concluyó que por los cierres de escuelas, en un panorama optimista, el 68% de las y los estudiantes argentinos van a estar por debajo de los conocimientos mínimos. Y en otro, pesimista, estaríamos hablando de más del 73% de nuestros estudiantes que van a estar por debajo de los contenidos mínimos. Claro, la cuenta de partida tendría que tomar el número que dimos más arriba, es decir, 7 de cada 10 van a tener problemas para adquirir conocimientos mínimos, sabiendo que hablamos de esos 4 que llegaron al fin de la escuela secundaria. El Banco Mundial detalla muy claramente qué quiere decir pérdida de conocimientos como para no dejarlo librado a nuestra imaginación. Y dice que se trata de un gran impedimento para que las y los estudiantes desarrollen habilidades básicas fundamentales. Es decir, digamos, los estudiantes que se encuentran dentro de este grupo no pueden identificar la idea central de un texto de longitud moderada, encontrar información siguiendo criterios explícitos, aunque a veces pueden ser algo complejos, y reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos cuando se les pide esto. Y obviamente estamos aún hablando de un promedio general, porque estudios en Perú o en Chile muestran algo que seguro ustedes ya están sospechando, y es que esa pérdida de conocimientos afecta en mayor medida a la clase obrera, o como la llaman los informes, a ese 20% más pobre. ¿Saben cuánto? Bueno, si se estima que la pérdida de saberes para los hijos de la burguesía, o el 20% más rico, según como lo piensan en estos informes, puede perder un cuarto de los contenidos con solo 5 meses de cierre de escuelas, para los hijos de las y los trabajadores ese valor se duplica y llegaba al 49% en países como Colombia. Claro está, este informe que les estoy contando tiene cierta linealidad, atando tiempo de cierre a pérdida de conocimientos y habilidades, y a ese cuadro hay que agregar, bueno, cuáles fueron las políticas implementadas por cada país durante la pandemia y en esta etapa post-pandemia, ¿no? Y lo primero que podemos decir es que países como Perú, Chile, Gran Bretaña, los Países Bajos, México, Colombia, tienen ciertos indicios sobre cuál fue y es la pérdida de conocimientos, porque en 2020 realizaron distintas pruebas y compararon entonces resultados. Nuestro país, que de derecha, acá obviamente se ubica el gobierno, y de izquierda, entienden que las evaluaciones son punitivas y entonces no tuvieron mejor idea que no realizarlas y operar en tinieblas, ¿no? No tenemos ni idea de cuál es la pérdida de conocimientos de nuestros estudiantes en 2020. Recordemos, si no, que las aprender pasaron con suerte para 2022, aunque una prueba menor se hará este año, o por lo menos eso había anunciado Trota. Recuerden también que el 2020 y el 2021 se ataron como un bloque pedagógico, que empezamos con las evaluaciones valorativas, que luego hubo que traducir a alguna calificación, y que este 2020 combina valoración con números en un esquema de pasaje de año que implicará medir sobre los contenidos que fueron priorizados en 2020. Sobre este punto hemos dicho mucho, ¿no? Desconocer la realidad nunca es buena alternativa ante un contexto de crisis, y lo cierto es que estas recetas nos hablan de una profunda degradación de la educación. Pero también
tenemos que atender a las soluciones que hoy el gobierno presenta en clave de acortar esa brecha de 3 años, ¿no? Bueno, veamos. Anunciaron el Fondo Federal Volvé a la Escuela con una inversión de 5.000 millones de pesos para buscar a todas y todos las alumnas y alumnos que en el marco de la pandemia dejaron la escuela. Si tomamos el único dato disponible de 2020, sabemos que había más de 1 millón de desertores, o como prefieren llamarlos en los informes, de escolaridades de nula o baja intensidad. Bien, si nos limitáramos a ese número, esto quiere decir que van a destinar 5.000 pesos para que cada piba y pibe vuelva a la escuela. Esa cifra es menor que una beca Progresar, que ya es bastante poco. Ya ni hablemos de incluir a los que sí están en la escuela, pero también, por los conocimientos adquiridos, su escolaridad es de, comillas, baja intensidad. Por otra parte, dentro de las recetas propuestas, nos hablan de clases doble turno, los sábados y o escuelas de verano, ¿no? Tomemos para el análisis el ATR bonaerense, es decir, el Programa Integral de Fortalecimiento de las Trayectorias. Bien, nos dicen que vamos a tardar 3 años en saldar la brecha de la pandemia, y para contrarrestar eso, anuncian un nuevo programa a término para desarrollarse con suerte entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo de 2022. Es decir, en el último trimestre del año, y para, en tal caso, acompañar el pasaje de año-grado de un docente, si tenemos suerte, que no conoce al grupo, no estuvo trabajando con ellos ni en el 2020, ni en los 3 trimestres anteriores de 2021. El docente fortalecedor que llega, entonces no conoce ni al grupo, ni que se trabajó antes, y mucho menos al estudiante en cuestión. No solo es un parche en lo que refiere a su precaria designación, sino que tampoco es que se van a contratar docentes especialistas, apenas los que cumplan con los requisitos establecidos para la enseñanza de los contenidos prioritarios, ¿no? Y adecuados al nivel de enseñanza a fortalecer. Es decir, van a trabajar sobre ese 70% de los contenidos que fueron priorizados en el 2020, ¿no? ¿Cuánto tiempo de dedicación van a tener estos nuevos docentes? Bueno, 20 horas semanales, que en principio, por lo menos así aparece en la normativa, tienen cierta flexibilidad en el diseño del esquema de cursada presencial, que puede incluir una jornada de 6 horas los sábados, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cuál será el criterio para la asignación de los días del fortalecimiento? Tengamos en cuenta que deben realizar, además, clases presenciales, tutorías y posibles visitas a los hogares de esos estudiantes desenganchados, ¿no? Todo en el mismo paquete por el equivalente a un salario del cargo testigo sin adicionales. Llamaría la atención si no lo tomáramos como lo que es, una medida puramente electoral, porque que ahora se contraten docentes por tan corto periodo de tiempo, si sabemos que en junio del 2020 se estimaba que solo en la provincia de Buenos Aires había más de 50.000 docentes desocupados o subocupados, que con ellos se podría haber avanzado en un desdoblamiento de cursos, en esquemas de parejas pedagógicas que permitan un trabajo personalizado y un mejor seguimiento de las dificultades reales que traen nuestras chicas y chicos de la pandemia, y de esa normalidad anterior que hacía que 1 de cada 3 no logre comprender lo que lee. Por cierto, si esto se hiciera, no solo tendríamos una intervención de mayor aliento, sino que se resolverían los aspectos precarizadores de la designación del programa más ATR. Quiero decir que esta era una medida necesaria, y lo dijimos allá por los primeros meses del 2020. No lo hicieron, y ahora ni siquiera el programa que lanzan va de la mano de ese diagnóstico de que hace falta trabajar los próximos 3 años, ¿no? Por eso, un análisis socialista de los problemas de la educación implica poner sobre la mesa lo insuficiente de estas medidas que pretenden tapar con una curita un cuadro que es desolador.
Es hora de empezar a enumerar los problemas de la escuela post-pandemia si no queremos profundizar la herida. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.